Hola, soy Guillermo Arteaga Villa de la clase Máquinas Eléctricas en Siemens Capotzalco, y el tema de este video es motores de corriente directa. Bueno, entonces empecemos definiendo qué es un motor de corriente continua. Y un motor de corriente continua o corriente directa es una máquina que transforma energía eléctrica en mecánica gracias a un sistema de embobinados que generan un campo magnético y así un giro en este sistema. Pero para poder entender eso tenemos que entender también que un motor de corriente directa o corriente continua trabaja con corriente continua o corriente directa. Entonces, chequemos eso. La corriente directa o corriente continua es un tipo de corriente que trabaja con dos fases o dos conductores, los cuales proporcionan un tipo de carga positiva y negativa. En la corriente directa, la trayectoria de la electricidad o de la corriente no cambia con respecto al tiempo, siempre es la misma, y así será en todo su tiempo de trabajo. Repasando lo de la corriente continua, tenemos la fuente de alimentación de electricidad, de la cual va a salir un lado positivo y un lado negativo, los cuales van a alimentar a un circuito y lo cerrarán. Si uno de estos dos lados no se conecta, el circuito no estará cerrado, entonces no se podrá trabajar o no habrá un flujo de energía. Existe un tipo de motor que se llama motor en derivación o motor shunt. Las bobinas principales de este tipo de motor están constituidas por por muchas espiras e hilos de corta sección, lo que hace que el inductor o la bobina del inductor tenga una mayor resistencia. El motor en derivación se utiliza en aplicaciones donde la velocidad tiene que ser constante. Un ejemplo son los accionamientos de generadores de corriente continua para para los grupos de motogeneradores de corriente continua. Todos los motores deben contar con una placa de especificaciones, la cual va remachada en la superficie del motor o en la cáscara, por así decirlo. Esta debe ser de acero inoxidable y debe estar remachada con remaches del mismo material y debe ser visible en cualquier momento. También no debe de cubrirse por la pintura que lleve el motor ni el grabado que tiene debe dejar de verse en algún momento, o sea, siempre debe estar visible aunque el motor ya tenga años, las especificaciones deben verse. En estas placas se encuentran las características del motor, las cuales son, como primer punto tenemos el nombre del fabricante, que es la empresa que fabrica la máquina que tenemos aquí. Después, el tamaño o forma de la construcción. Después tenemos el tipo de corriente o la clase de corriente con la que esto trabaja. Obviamente, si estamos en en motores de corriente directa, pues será corriente directa. Después tenemos el tipo de máquina, número de fabricación, identificación de la conexión y tensión nominal. También se debe especificar la intensidad nominal, la potencia nominal, que estaba en kilowatts para motores y generadores. También se debe especificar la unidad de potencia, como podría ser los kilowatts.
el régimen de funcionamiento nominal. También se especifica el factor de potencia del motor, el sentido de giro, las revoluciones por minuto a las que se debería trabajar normalmente. Otras especificaciones como el peso y así cosas que se deben conocer cosas que debes conocer del motor para poder ponerlo a funcionar. O que si llegas a necesitar alguna reparación, estas especificaciones te servirán para saber qué es lo que debes hacer. Los motores eléctricos tienen un elemento que se llama torque, el cual es el valor o la potencia con la cual un motor hace girar o gira su eje partiendo desde cero, o sea, al momento en que lo enciendes, la fuerza con la que gira o la potencia de giro que tiene este motor. Ahora, un par motor o el par motor es lo mismo que el torque del motor, que es la potencia de giro de este motor al momento de ser accionado o mientras está trabajando en un periodo continuo. La potencia de trabajo que tienen estos motores varía mucho dependiendo del fabricante, así como las características de fabricación con respecto a la relación entre bobinas de inductor e inducido, o la cantidad de voltaje que se le suministre, o la resistencia la resistencia que puede tener el alambre del embobinado. Entonces, para poder utilizar estos motores y aplicarlos en la industria o en el lugar en el que se vaya a ocupar, necesitamos tener un método de control para poder regular o nivelar o ajustar la velocidad con la que estos motores van a trabajar. Entonces, para esto pues tenemos diferentes métodos, como son los siguientes. El primero que podemos mencionar son los transductores de velocidad y corriente del motor. Estos son circuitos eléctricos los cuales controlan la velocidad y la corriente que pasa y que se le suministra al circuito del motor. El método de control de voltaje puede ser como este método puede aplicarse mediante la fuente de alimentación de electricidad que vamos a utilizar. Normalmente estas vienen con circuitos con los cuales puedes nivelar la salida de voltaje dependiendo del fabricante, obviamente, pero podemos encontrar diversos niveles o nivelaje de voltaje. Método de control de velocidad mediante potenciómetro o Arduino. La parte del potenciómetro es algo más sencillo, ya que el potenciómetro se basa en una resistencia variable, entonces es un poquito más simple, pero en cuestión del Arduino es un método más complicado porque es un microcontrolador, el cual se guía a través de sensores o de componentes más complejos. Bueno, y esto es todo de mi parte. Existen otros métodos que son un poco más complejos, pero creo que estos son los principales que podemos mencionar. Y bueno, gracias por su atención.